¿Sabía usted que además de la participación de las autoridades en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, hay un cuarto de junto y un cuarto de inteligencia? Pues de eso vamos a hablar esta noche con Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. En las negociaciones de los tratados de libre comercio, tan importante es el papel que juegan las autoridades en el uno a uno con los otros países, como lo que se llama el cuarto de al lado, en donde están los empresarios y las cámaras participando y velando porque los intereses de las industrias sean protegidos. Por ello invitamos hoy a Juan Pablo Castañón, quien es presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Juan Pablo, bienvenido, qué gusto tenerte aquí. No, el gusto es para mí, muchas gracias por invitarme. Hemos transitado, Juan Pablo, por un proceso de negociación que no inicia, porque todavía no conocemos a detalle ni la intención ni el cómo se va a realizar, pero sí se ha trabajado en la conformación de una estrategia apoyada en el cuarto de junto para poder avanzar, digamos, en el diagnóstico de lo que tal vez nosotros querríamos de una negociación. Cuéntanos eso, ¿no? Claro, no solo en el cuarto de junto, que me explicaré en un momento, sino también en un cuarto de inteligencia. De lo que se trata en el cuarto de junto es que tengamos a todos los actores de los sectores de la economía mexicana representados con expertos para que puedan retroalimentar al equipo negociador cualquier afectación que pudiera tener o cualquier oportunidad que se pudiera tener en las conversaciones. Ahora, ¿qué es el cuarto de inteligencia? El cuarto de inteligencia es algo en la que venimos trabajando para identificar a los empresarios norteamericanos que tienen inversiones en México, plantas aquí y plantas allá. A los empresarios americanos que exportan hacia México y a los empresarios que importan de México. Y las plantas mexicanas que están en cada uno de los condados en los Estados Unidos. ¿Cuál ha sido el resultado más novedoso para ustedes mismos de este cuarto de inteligencia? Que hoy ya tenemos identificados a estos empresarios por condados y podemos identificar... Tienen nombre y apellido, es decir, no es nada más la idea de... Y quiénes son sus gobernadores y quiénes son sus congresistas. En Estados Unidos y en México, ¿no? Sí, pero a nosotros nos ha interesado saber que nuestros socios tengan una narrativa, y en eso estamos construyendo con ellos, que les puedan hablar a su diputado y le puedan decir a su gobernador, oye, ¿ya te fijaste que si sale esto nos va a afectar en el negocio que estamos generando empleos en nuestro propio condado y tú eres quien nos representas? Y además, ¿quién puede ser reelecto o no si no hacen una buena negociación? Claro, y ellos se deben a su gente. Entonces, no es que se deban a nosotros, sino a nuestros socios, a las inversiones de los mexicanos allá también, que puedan decir, oye, gracias a nuestros inversionistas mexicanos, nosotros en este condado tenemos 160 empleados, 2,000 empleos, en fin, que sean ellos los que hablen. De la misma forma estamos haciendo con Canadá. Ahora, yo recuerdo muy bien que todavía eras presidente de Coparmex, cuando se estableció el Comité de Competitividad y Desregulación en México, ¿no? Este comité o foro donde se reúne el sector privado con el sector público, que se hablaba de la necesidad de eliminar regulaciones que estorban, de hacer un censo regulatorio. Trump llega a la presidencia de Estados Unidos con un decreto interesantísimo que es ninguna regulación más, y por cada una nueva y solo bajo determinadas condiciones las puedes emitir, tendrás que desregular o eliminar 2 regulaciones en el mismo sector. En México, ¿cómo va este proceso? Porque la competitividad también tiene que ver con eso, que no tenga regulación excedente o un esquema impositivo ineficiente. Como ustedes recordarán, el 9 de enero firmamos un acuerdo con el gobierno federal para hacer medidas de fortalecimiento de la economía interna, para buscar mayor inversión mexicana en México, para fomentar el desarrollo regional y la economía. Y uno de los frutos de esto, además de otros muchos que se han tenido, ha sido un decreto del presidente de la República hace 2 semanas en donde cualquier regulación federal nueva que se emita tiene que eliminar 2 regulaciones anteriores y el costo equivalente a 2 regulaciones anteriores. Ahora, ¿qué implica la desregulación? Menos trámites, menos inspectores
y desde el municipio. Por eso nosotros hoy estamos insistiendo que los gobernadores tienen que hacer algo similar desde los municipios. El 95% de las empresas en México tienen menos de 10 trabajadores. La estadística oficial es que 6 de esos 10 trabajadores atienden inspectores, llenan formatos de regulación. ¿Cómo? Eso significa un costo altísimo. Sí. Altísimo para las pequeñas empresas. Pero es un problema, ¿no? A ver, sí tenemos este proceso, en México se ha mejorado el proceso de apertura de empresas, el de registro, el de formalización de pequeñas empresas, pero en estados y municipios no hay forma de homologar. ¿Cómo lograrlo? Bueno, hay que hacer una ley general de mejora regulatoria que significa que todo el país tenga que tener homologación de trámites. La obligación de los municipios a homologar su reglamentación, la obligación de las delegaciones en el Distrito Federal ¿Y de los estados? Y de los estados de tener un padrón de inspectores que puedan ir a las empresas y que si tú estás en tu empresa y recibes un inspector, puedas consultar en la computadora o en una aplicación si verdaderamente es un inspector o fue inspector y hoy está charoleando para sacar una En un lana. sentido estricto, lo que estás haciendo es disminuir la corrupción. Sí, claro. Y darle Y transparencia disminuir a la los relación, costos. claro. ¿Tenemos alguna referencia de monetariamente, en pesos y centavos, cuánto cuesta, por ejemplo, para una pequeña y mediana empresa este tipo de corrupción? Pues mira, la verdad es que hay distintas estadísticas, pero la corrupción en este sentido va desde el 1 o 2% del Producto Interno Bruto hasta el 9%. Bueno, evidentemente todo el tema de desregulación está caminando, pero ya se ha avanzado en algunos temas de competitividad, como el tener las sociedades unipersonales, ¿no? ¿Qué tanto esto puede fortalecer al mercado interno? ¿Ha funcionado? ¿Se está ejecutando? Las sociedades simplificadas. Eso. Tenemos que avanzar en las sociedades unipersonales. Todavía hay una ley que estamos discutiendo con el legislativo. Pero en las sociedades simplificadas, sí, ya se avanzó, pero resulta que falta que permee. ¿Por qué? Necesita permear para que los que la aplican, desde el ejecutivo de un banco hasta las propias autoridades municipales, tienen que conocerlo, porque sigue habiendo un viacrucis en toda la tramitología que tiene que permear la cultura y la capacitación para que el empresario no sufra lo que tú estabas diciendo. El otro día estaba con un empresario que me dijo, duré 3 años y medio para que me dieran el permiso aquí en la Ciudad de México de la remodelación de mi tienda. 3 años y medio que el dinero estaba parado, que no se movía, que no generaba más empleos. Y valiente empresario, porque cualquier otro vota el tema. Pero ¿por qué? O sea, ¿es transitar a tener una ley general de desregulación? ¿Es lo que se está O una ley general de... como lo de la Ley homologación. General de Adquisición o Contratación de Obra Pública? Claro, es otra que tenemos que avanzar rápidamente. Oye, nosotros esperaríamos que antes de que termine este periodo ordinario de sesiones ya pudiéramos contar con una ley general de obra pública. Necesitamos tener una ley que fundamente transparentemente las licitaciones y que le dé pie a las pequeñas y medianas empresas en la construcción, en hacer consorcios que puedan participar. ¿Y serviría tener un observatorio de desregulación? O sea, porque hoy te dice, por ejemplo, la COFEMER, con el informe que presentó, que se ha reducido de 5.3% del PIB a 2.5% la carga regulatoria. Pero pues, lo No se dicen, siente. no se siente. Pues no, porque los municipios todavía falta mucho que trabajar ahí, los estados igual. Entonces, bueno, pues por más esfuerzos que se haga en lo federal, si no lo traduces a lo municipal, a lo local, seguirá existiendo esta inconformidad de que te quieran regular y con trámites no digitales, ¿eh? Es con el criterio del de Protección Civil, con el criterio del de Sanidad o COEFEPRIS, que son los Hasta estados. de bomberos sin que los tengan. Pero ¿para Sí. qué tener un observatorio? ¿Cómo Pues es eso? que nosotros tenemos esta iniciativa y que queremos que la ley lo reconozca para que sea vinculatorio, en donde hemos firmado un convenio, el Consejo Coordinador Empresarial, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para llevar indicadores de cómo van avanzando los estados y municipios y qué estados van avanzando más en homologación, en disminución. Porque lo que no se mide se pierde. Ahora, y no se puede mejorar. Y no se puede mejorar. México representa un mercado interno muy importante. Y a pesar de que
le estamos dando prioridad, como le hemos dado todos estos años, a América del Norte, hay otros países que están volteando a ver. Cuéntanos un poco de esta historia. México puede dar y romper paradigmas y dar un ejemplo de qué sí se puede hacer y cómo se puede vencer a la pobreza y la inequidad a través del trabajo, la apertura y leyes que nos permitan cumplir la ley y que castiguen a quien no la cumple. Esta es una oportunidad para que México en 10 años sea la séptima economía del mundo y muestre al mundo cómo un país puede evolucionar con un nuevo paradigma que significa apertura, economía y autoridad que solo cumpla lo que el Estado debe tener. Ahora, ¿cómo seguridad nos la creemos? Y convivencia pacífica. Hay un tema que quisiera platicarlo antes, Oscar, si me permites, que es el tema educativo, que es parte de la competitividad. En Estados Unidos también se están replanteando el mejorar las capacidades, considerando que estamos viviendo una revolución tecnológica importante y que también hay una transformación en el empleo. Y los empleos tradicionales están dejando de existir, no es que sean desplazados. ¿Cómo viste el modelo educativo que se presentó? ¿Sí podría cumplir en su implementación de 2 años con este reto que hemos tenido como país? Claro, y lo tenemos que cimentar, lo vemos muy positivo y lo tenemos que cimentar hacia el futuro. Y si me permites, te digo 2, 3 cosas por qué. Es muy importante que los jóvenes hoy tengan las competencias para la empresa del futuro, para la empresa actual del siglo XXI. Para las demandas que ustedes como empresario empiezan a tener y que tienen que impulsar, ¿no? Sí, claro. Y para eso se requieren nuevas competencias laborales. Y las competencias laborales es el fin de la educación. Educación cívica y ética, competencias en habilidades tecnológicas. Que se nos olvidó la primera durante muchos años, lo dejamos de lado. Los cívicos lo sacamos hasta del libro de texto. Claro, a mí, por ejemplo, ya no me tocó educación cívica. Ahí hay un tema importante. Todos los padres de familia queremos que a través de la educación nuestros hijos, cuando sean mayores, tengan las competencias para labrarse por sí mismos un futuro. Entonces esto de romper el paradigma de que necesitamos rechazar lo extranjero y que aceptemos que necesitamos el inglés, pues me parece que es extraordinario. Que si dentro de 10 años todos los maestros de México, a través de su educación de normales, pero dentro de 10 años todos los maestros de México serán bilingües, me parece extraordinario. Dentro de 10 años todos los niños tendrán los valores humanos, cívicos y éticos que corresponden. Dentro de 10 años, todos los jóvenes mexicanos sabrán cómo aprender. No memorizar las cosas, sino aprender. Es clave, racionalizarlas. Claro, porque el mundo cambia tan rápidamente que aunque tengas un bagaje de conocimiento, tienes que aprender a estar constantemente abierto al nuevo conocimiento. O sea, la competitividad e inclusive la negociación del Tratado de Libre Comercio supone que también nosotros debemos enfrentar nuestros desafíos, ¿no? Claro. Solo para culminar en esta parte del talento, nadie va a venir a resolvernos a los mexicanos lo que los mexicanos podemos hacer por nosotros mismos. Cualquiera que nos quiera gobernar o que nos quiera representar tiene que tener claro cuál es el papel del Estado ante el ciudadano. Y el Estado significa que tenga un poder legislativo autónomo y un poder judicial autónomo, que brinde justicia y que generen las leyes. Y un poder ejecutivo que verdaderamente las cumpla y que haga lo que le corresponda. Que haga lo que le corresponda. Una justicia incluyente, una seguridad para todos, seguridad y certeza en la convivencia y una red mínima de protección para las personas. Simplemente salud, transporte, educación y pensiones por el simple hecho de ser mexicanos, que nos brinde a través de los impuestos e instituciones que nos den estas 3 cosas. Lo demás, que nos dejen chambear, que nos faciliten chambear y generar valor y generar entonces oportunidades para quien no tiene. Claro. Es solo a través de las empresas que podremos combatir la pobreza extrema y un día la pobreza. Pero lo tenemos que hacer creando riqueza, no por decreto, no repartiendo el dinero sin generar más riqueza que dé sustentabilidad en el tiempo a un modelo que nos lleve a mayor equidad entre los mexicanos. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, como siempre contigo, se queda uno con muchos temas en el tintero. Pero muchas gracias por estar en esta billetera. No, encantado, muchas gracias. Sobre todo por esas acciones que están llevando a cabo. Muchísimas gracias a usted que nos ha hecho favor de estar con nosotros en esta billetera.